Buenas tardes, mi nombre es Viviana Quintero y el de mi compañera Luisa Matiz. En este video, en la primera parte, les vamos a hablar acerca de los movimientos de los planos y los ejes del cuerpo humano. En nuestro primer plano encontramos el plano sagital, el cual divide a la persona en derecha e izquierda y tiene un eje transversal. Este se encarga de hacer los movimientos de flexión y de extensión. También encontramos el plano frontal, el cual divide a la persona en parte anterior y parte posterior con un eje antero-posterior. Este se encarga de hacer la aducción y la abducción. Y como tercer plano encontramos el plano transversal, el cual divide a la persona en parte superior y parte inferior y tiene un eje vertical, el cual permite hacer a la persona los movimientos de rotación, en este caso el hombro, rotación interna y rotación externa. En nuestro primer ejemplo encontramos la rotación de hombro. Entonces, esta es nuestra articulación del hombro, hacemos rotación interna, rotación externa, la cual se da en el plano transversal y en el eje vertical. Y en nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo ejemplo, se da en la abducción de cadera. Este movimiento se da en el plano frontal, y el eje antero-posterior. Nuestro tercer ejemplo es la flexión de rodilla. Entonces, flexión y extensión. Este movimiento se da en el plano sagital y en el eje transversal. En nuestro cuarto ejemplo encontramos la extensión de codo, que es este movimiento. Este se da en el plano sagital y en el eje transversal. En el quinto ejemplo encontramos la plantiflexión. Entonces esta es la articulación del tobillo. Esta es la plantiflexión. Este movimiento se da también en el plano sagital y el eje transversal. Para el sexto ejercicio vamos a hacer como una especie de abdominal, en el cual encontramos flexión, extensión tanto de cadera, de rodilla, como flexión del codo, extensión del hombro y extensión de la muñeca. Estos movimientos se dan en el plano sagital y el eje transversal. Continuamos con el siguiente movimiento, en el cual se ve reflejada una flexión de hombro, una extensión del codo, una flexo-extensión de cadera y una flexo-extensión de rodilla. En este movimiento, también llamada flexión de codo o push-up, podemos ver reflejada la flexión del hombro, la extensión del codo y su flexión y la extensión de la muñeca. Se da en un plano sagital y en un eje transversal. En el siguiente movimiento, también llamado payasito, podemos observar la abducción de hombro y de cadera y que se da en el plano frontal y en el eje antero-posterior. En el siguiente movimiento, o también llamado sacada, podemos observar una flexión en la cadera izquierda y una extensión en la cadera derecha. Asimismo, se va viendo la flexo-extensión de rodilla y la flexión del codo. Este se da en un eje, en un plano sagital y en un eje transversal. En este movimiento, o también llamado dominada supina, podemos observar la flexión del hombro y la flexión del codo. Este se da en un eje, en un plano sagital y en un eje transversal. A continuación se explicarán lo que son los balanceos impuros. Estos son aquellos movimientos que se dan en diferente plano y diferente eje. Ahora te daremos 20 ejemplos de lo que son estos balanceos. En todos estos verás reflejado el plano sagital y el eje transversal, el plano frontal y el eje antero-posterior, es decir, la combinación de ambos.
En el siguiente movimiento podemos observar la abducción de cadera que se da en el plano frontal y la flexión de la rodilla que se da en el plano sagital. En el siguiente movimiento podemos observar la abducción del hombro que se da en plano frontal y la flexión del codo que se da en plano sagital. En el siguiente ejercicio llamado sentadilla sumo podemos observar la abducción de cadera, la flexión de cadera, la flexoextensión de rodilla y la extensión del codo, teniendo en cuenta que las flexiones se dan en el plano sagital y las abducciones en el plano frontal. En el siguiente movimiento podemos observar la abducción de cadera, la abducción del hombro que se dan en el plano frontal, la extensión del codo que se da en el plano sagital y la inclinación lateral. En el siguiente ejercicio llamado elevaciones laterales podemos observar la abducción del hombro que se da en el plano frontal y la flexión del codo que se da en el plano sagital. En el siguiente movimiento podemos observar una aducción de la cadera y del hombro que se dan en el plano frontal y el eje antero-posterior y una flexión del codo y una flexoextensión de rodilla que se dan en el plano sagital y eje transversal. En el siguiente movimiento, o también llamado lagartija, podemos observar una abducción de la cadera y una flexoextensión de la rodilla y una flexión de codo y una extensión de muñeca. Estos se dan asimismo las abducciones en el plano frontal y las flexiones en el plano sagital. En el siguiente movimiento, o también llamado mountain climber, se puede ver la aducción de la cadera que se da en el plano frontal, la flexoextensión de rodillas que se da en el plano sagital, asimismo la extensión del codo y de la muñeca en este mismo plano y la flexión del hombro. En el siguiente movimiento podemos observar una aducción del hombro que se da en el plano frontal, una extensión del codo en el eje sagital por parte del hemisferio derecho, y por parte del hemisferio izquierdo podemos observar una flexión del hombro y una flexión del codo que se dan en el plano sagital y el eje transversal. En el siguiente movimiento podemos observar una abducción de cadera que se da en el plano frontal, una flexión de la rodilla y una plantiflexión que se dan en el plano sagital y eje transversal, asimismo la flexión del hombro y la extensión del codo y de la rodilla izquierda que se dan en este mismo plano. En el siguiente ejercicio, que es una extensión, encontramos la abducción de cadera y del hombro que se dan en el plano frontal y encontramos la extensión de codo, de rodilla, dorsiflexión que se dan en el plano sagital. En el siguiente ejercicio encontramos una abducción de cadera, una abducción de hombro que se dan en el plano frontal. Encontramos una flexión de rodilla, plantiflexión de tobillo, extensión de codo, flexión del hombro, extensión del codo, que se dan en el plano sagital con el eje transversal. En el siguiente ejercicio también encontramos la abducción de hombro que se dan en el plano frontal con el eje antero-posterior y encontramos la extensión de codo, flexión de la cadera, flexión de rodilla. Aquí encontramos una plantiflexión del tobillo que se dan en el eje sagital y que se dan en el plano sagital y el eje transversal. En el siguiente ejercicio encontramos lo que es
la abducción de cadera que se dan en el plano frontal, encontramos una flexión de cadera, flexión de rodilla, dorsiflexión, flexión de hombro, extensión de codo, que se dan en el plano sagital con el eje transversal. En el siguiente ejercicio encontramos lo que es una abducción de cadera, también tenemos una leve abducción de hombro, que se dan en el plano frontal. También encontramos la flexión de rodilla, flexión de cadera, flexión del codo, extensión de la muñeca y una leve dorsiflexión en el tobillo, que se dan en el plano sagital con el eje anteroposterior, con el eje transversal. En este ejercicio encontramos la extensión de cadera, extensión de rodilla, plantiflexión, flexión del hombro, extensión de codo, que se dan en el plano sagital y en el eje transversal, y encontramos acá una leve extensión del codo y extensión Eso ya lo dijiste. del no, pues ya No lo dijiste la abducción. pues es que es, y está hablando de ese brazo. No hablaba ¿Vas a hablar de los dos? Pues sí, está hablando Ah, de bueno, los dos. perdón. Siga. Ahí lo corto. Aquí encontramos la extensión de codo, extensión de hombro, que se dan en el mismo plano, y también encontramos la abducción de hombro, que se dan en el plano, frontal. En este ejercicio encontramos lo que es la abducción de la cadera. También tenemos una flexión de cadera, flexión de rodilla. Tenemos una plantiflexión, extensión de rodilla. En este es una plantiflexión. Tenemos flexión de hombro, extensión de codo. Que este movimiento y este ejercicio se dan tanto en el eje transversal, que se dan tanto en el plano sagital con eje transversal y el eje frontal, y también que se dan en el plano frontal con el eje anteroposterior. Para este ejercicio encontramos también lo que es la abducción de cadera. Tenemos flexión de cadera, flexión de rodilla, dorsiflexión, encontramos flexión de hombro, flexión de codo y extensión de la muñeca. Para los movimientos de flexión, recordamos que se dan en plano sagital con eje transversal, y para el movimiento de abducción, que se dan en el plano frontal con el eje anteroposterior. Con estos movimientos encontramos esta posición en la cual encontramos la abducción de cadera. En esta parte, en el hemisferio derecho, encontramos la extensión también con extensión de rodilla, y en el derecho encontramos la flexión de cadera, flexión de rodilla. Para nuestro hombro encontramos lo que es flexión y abducción, la extensión de codo, y en nuestro siguiente hombro, el del lado izquierdo, encontramos lo que es la abducción, flexión, extensión de codo, que se dan en los planos ya mencionados. Para esta tercera parte hablaremos acerca de la artrocinemática, la cual nos muestra y nos indica que son los micromovimientos, los cuales no se ven a simple vista. Entre ellos encontramos lo que es el rodamiento, el deslizamiento y la rotación. Dentro del deslizamiento encontramos que varios puntos de la superficie fija contactan con varios puntos de la superficie móvil. En el deslizamiento, un punto de contacto tiene varios... En el deslizamiento encontramos que
un punto fijo de la superficie móvil contacta con varios puntos de la superficie fija. Y en el rodamiento encontramos que un mismo punto de la superficie móvil contacta con un mismo punto de la superficie fija. Ahora bien, cabe resaltar dos aspectos importantes: las superficies cóncavas y convexas. La superficie cóncava siempre es en forma de C y la superficie convexa es el complemento. Cuando la superficie cóncava es la fija y la superficie convexa es la superficie móvil, los movimientos que se explicaron anteriormente se dan en distintas direcciones, es decir, el rodamiento y el deslizamiento. Ahora bien, cuando es al contrario, es decir, que la superficie convexa es la superficie fija y la superficie cóncava es la superficie móvil, estos movimientos mencionados anteriormente, el rodamiento y el deslizamiento, se dan en una misma dirección. Ahora vamos a hablar de los movimientos de la cadera, tanto la flexión como la extensión. En este caso, como encontramos que la superficie cóncava, que es la cadera, y la superficie móvil, que es la cabeza del fémur, hacen el movimiento, encontramos que sus movimientos se realizan en diferente dirección. En este caso, el rodamiento se da hacia arriba y el deslizamiento se da hacia abajo. Y al igual en la extensión. Entonces, rodamiento hacia arriba y deslizamiento hacia abajo. Ahora, si mi superficie convexa fuera la fija y la que se mueve es la cóncava, los movimientos se harían en la misma dirección. Es decir, si la cadera rota sobre la cabeza del fémur, también desliza hacia la misma dirección, si va hacia el frente, por ejemplo. Entonces, si se va en este movimiento, rotan y deslizan hacia la misma dirección. A continuación, explicaremos estos movimientos en la articulación de la cadera. En este caso, lo que es la abducción y la aducción, teniendo en cuenta que la superficie fija será la cóncava, es decir, la de la cadera, y la superficie móvil será la convexa, que sería la cabeza del fémur. En este caso, la abducción, en donde el rodamiento iría hacia arriba y el deslizamiento iría hacia abajo. Asimismo, en la aducción, donde el rodamiento iría hacia arriba y el deslizamiento iría hacia abajo. Y si fuese al contrario, es decir, donde la superficie convexa es la fija y la superficie cóncava es la móvil, pues estos movimientos se darían en los mismos sentidos. Continuando con la explicación de dichos movimientos, ahora se demostrarán en la articulación del hombro, donde se hará abducción y aducción. En este caso, la superficie cóncava del hombro es la superficie fija y la superficie convexa, que sería la superficie móvil, es decir, la cabeza del húmero. Aquí podemos ver la abducción de hombro, donde el rodamiento se da hacia arriba y el deslizamiento se da hacia abajo. Y asimismo en la aducción, el rodamiento se da hacia arriba y el deslizamiento se da hacia abajo, en ese mismo movimiento. Ahora bien, si los movimientos se dieran en la misma dirección, la superficie convexa sería la fija y la superficie cóncava sería la superficie móvil.